Decían que Lucas Kane era el tipo de hombre que jamás pondría un pie en un lugar que oliera a lejía y desesperación, que prefería la elegancia estéril de las salas de juntas, el brillo impecable de los suelos de mármol, el silencio denso de las habitaciones donde cada susurro cargaba con el peso de miles de millones. Y sin embargo, en aquella noche lluviosa de octubre, el multimillonario cuya firma podía hundir industrias enteras entró al Hospital Santa Misericordia. Con la gabardina empapada y algo más frío adherido a su pecho, se detuvo apenas cruzar las puertas automáticas, como si dudara de que debía continuar. La luz fluorescente del vestíbulo parpadeaba, dándole a todo un tono amarillento y enfermo. Una recepcionista, con ojeras profundas, alzó la vista de su monitor pero no llegó a saludarlo. Estaba demasiado ocupada discutiendo en voz baja por teléfono. Por un instante pensó en dar media vuelta, convencerse de que era absurdo estar allí después de tantos años de silencio. Pero no había dormido en 3 días, y la llamada que le había desarmado la calma seguía repitiéndose en su mente. «Señor Kane, soy el Dr. Levinan, siento molestarle, pero es sobre el Ara Hart». Ella pidió verlo. El Ara Hart. El nombre tenía la fuerza de una herida vieja. 7 años llevaba enterrando su recuerdo bajo montañas de adquisiciones, distracciones y un desapego cuidadosamente cultivado. Sin embargo, en cuanto oyó que estaba muriendo, quizá en cuestión de horas, sintió que el pasado rompía la superficie. Avanzó, más por inercia que decisión, pasando junto a filas de sillas baratas y familias que hablaban en murmullos. Cada paso traía consigo esa punzada sorda de quien intuye que la verdad no será lo que espera. Un ascensor sonó. Enter. Y presionó el botón del 6º piso. En las puertas de acero pulido su reflejo le devolvió una mirada pálida y envejecida. Cuando se cerraron, le pareció un gesto definitivo, como si ya no hubiera retorno. «Señor Kane». Una enfermera le salió al paso apenas salió del ascensor. Su placa decía Keyan Ortiz. Lo miraba con curiosidad, aunque seguro sabía quién era. Su rostro nunca faltaba en las noticias. «¿Qué habitación?», preguntó con voz baja, casi gastada. «612». Ella dudó, bajando un poco la mirada. «Ella lleva horas preguntando si usted vendría. Dice que es importante, está consciente ahora, a ratos, pero cuando se despierta sigue repitiendo su nombre». Aquello debería haberle reconfortado, pero solo añadió un peso sordo en su pecho. Era como si un presagio flotara en el aire, algo grande y latente que aguardaba en silencio. Inspiró despacio, asintió y la dejó atrás. Sus pasos apenas sonaron sobre el suelo de losetas grises. Nunca imaginó que un pasillo cualquiera, iluminado con luces temblorosas, acabaría siendo el escenario donde tendría que enfrentar todo lo que creía superado. Tal vez siempre fue inevitable. Tal vez todos los caminos conducían a este lugar. La puerta de la habitación 612 estaba entornada. Una línea de luz se extendía por el pasillo como una invitación. Alzó la mano, con la intención de golpear, pero los dedos quedaron suspendidos en el aire. ¿Qué iba a decirle? 7 A's, sin contacto, reducidos a mensajes de abogados. ¿Qué palabras podían quedarles? Empujó la puerta. El Ara yacía en la cama, su piel tan pálida que parecía fundirse con las sábanas. Su cabello oscuro se extendía sobre la almohada como un charco de tinta. Tenía sombras bajo los ojos, pero cuando giró el rostro y lo vio, algo se encendió en su expresión. Alivio, miedo, tal vez arrepentimiento. No lo supo, así que susurró ella, con una voz ronca pero intacta. «¿De verdad viniste?». Él avanzó hasta el pie de la cama y se quedó quieto, con los brazos cruzados. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba verla respirando, aunque solo fuera para confirmar que la historia no se había disuelto por completo. «Me pediste que viniera», respondió con calma tensa. «No creí que lo harías. Suena como si te sorprendiera». «Lo estoy». Ella cerró los ojos un instante, respirando con dificultad. «Pero no debería. Siempre hacías exactamente lo contrario de lo que jurabas que harías». Un silencio se instaló entre los dos. Él buscó en su rostro rastros de la mujer que había amado, la que era tan brillante que cegaba a todos a su alrededor, tan obstinada, que quemaba cualquier obstáculo en su camino. Y debajo de todo, el secreto que nunca confió en compartir con él. Sintió que ese secreto estaba allí mismo, acechando en cada rincón visconzado. Murmuró ella al abrir los ojos. «Otra vez han cansado y... Mayo, eres tú también». «Supongo que es justo», respondió con una sonrisa frágil que le dolió más que cualquier reproche. Tosió, se llevó la mano al pecho. Él casi le tomó la mano, pero se detuvo, cerrando el puño. «Lucas, hay cosas que no sabes». «Eso no me sorprende», dijo. Apenas un susurro. Siempre hubo cosas que no sabía, no como esto. Los monitores lanzaban pitidos suaves. Afuera, la lluvia tamborileaba contra el cristal. Tuvo la certeza de que un reloj invisible había empezado a correr en cuanto entró en el hospital, midiendo el tiempo que le quedaba de ignorancia. «No me llamaste en 7 años», dijo con calma helada. «Y ahora
¿Cuándo crees que vas a morir? ¿Quieres confesar algo? Ella soltó una risa breve, quebrada. Dios, nunca cambias, siempre convencido de que todo es una transacción. ¿Y no lo es? Sus ojos se endurecieron. Esto no es sobre ti, Anne. ¿Es sobre ellos? Elsino. ¿De qué estás hablando? No. No tengo fuerzas, murmuró. Si caminas por el pasillo, al final pasando la estación de enfermeras, hay una habitación. La reconocerás. El Ara solo ve. Alzó la mano, temblando. Auntie, de que pierda el valor, él la miró, intentando adivinar si deliraba, pero su mirada era clara, asustadas, pero lúcida. Vine porque pensé que estabas muriendo, dijo con voz baja. No por esto, por favor, susurró ella. Y en ese ruego no quedaba nada de orgullo, solo un miedo sin nombre, solo. Mira, luego vuelve. Si todavía quieres marcharte y dejarme aquí, podrás hacerlo. El corazón le latía con un ritmo pesado. Comprendió que ella hablaba en serio, que lo que fuera que estaba escondido en esa parte del hospital importaba más que su propia vida. Inspiró despacio como si le costara oxígeno. Está bien, dijo finalmente. Voy a mirar, gracias. Alcanzó a decir ella, cerrando los ojos con un suspiro. Él salió al pasillo. La puerta se cerró detrás con un clic suave que sonó más definitivo que un portazo. Durante un instante se quedó inmóvil, con la palma apoyada sobre el frío metal. La lluvia seguía cayendo. Las sombras parecían engordar en las esquinas. Y comprendió, con una claridad brutal, que nada de esa noche se iría con facilidad. Echó a andar, paso a paso, internándose más hondo en el laberinto silencioso del hospital, y cada metro lo acercaba a la primera grieta en una verdad que había esperado 7 años para atraparlo. Echó a andar paso a paso, internándose más hondo en el laberinto silencioso del hospital, y cada metro lo acercaba a la primera grieta, en una verdad que había esperado 7 años para atraparlo. El pasillo se ensanchaba a medida que avanzaba. Las luces parecían más débiles, como si esa parte del edificio no fuera visitada con frecuencia. Un zumbido eléctrico vibraba en las paredes, un sonido casi hipnótico que le recordaba los laboratorios donde Lara pasaba noches enteras investigando. Le pareció oír su voz en la penumbra, explicando alguna teoría genética con esa pasión que a veces se convertía en obstinación. Casi podía verla, levantando la barbilla con un brillo en los ojos que siempre lo había fascinado y aterrado. Al mismo tiempo, pasó junto a la estación de enfermeras. 2 mujeres de uniforme blanco hojeaban un archivador con expresión aburrida. Una levantó la vista al reconocerlo. Él no se detuvo ni les dirigió palabra. Solo siguió adelante, impulsado por una mezcla de curiosidad y un miedo que le anudaba la garganta. Al final del corredor, una puerta estaba entreabierta. No tenía ningún letrero que la identificara. Ningún nombre, ningún número, solo un rectángulo de luz amarillenta derramándose sobre el suelo de linóleo. Supo, sin necesidad de confirmación, que aquella era la habitación que Lara quería que viera. Se quedó frente al umbral. Por un instante, le costó respirar, como si al asomarse, algo fuera a quebrarse en su vida de forma irremediable. Pearl. La voz de ella seguía resonando en su memoria. Si todavía quieres marcharte y dejarme aquí, podrás hacerlo. Annie supo que ya no era posible huir. Empujó la puerta con suavidad. El cuarto era pequeño, apenas más grande que un despacho. Había una cuna doble contra la pared, una lámpara encendida y un sillón en el rincón, y entonces los vio. 3 niños, tan idénticos que por un segundo pensó que su mente le jugaba una mala pasada. Los 3 dormían bajo mantas color crema, con las mejillas sonrosadas y el cabello negro rizado, la respiración pausada y profunda. Tenían la piel clara, casi translúcida, pero no fue eso lo que le heló la sangre. Fue otra cosa, más cruel y certera. Aquellos rostros eran el suyo. Era como contemplar 3 diminutas réplicas de sí mismo. El mismo mentón, la misma forma de los párpados, el mismo remolino imposible en la línea del cabello. El parecido era tan preciso que sintió que le faltaban las fuerzas. Se apoyó en la puerta, buscando equilibrio. El corazón le latía con un pulso irregular. Señor Kane. Una voz lo sobresaltó. Giró la cabeza. Una enfermera joven, con expresión nerviosa, lo miraba desde el umbral. Tenía el nombre Valencia bordado en la pechera. ¿Usted es el padre?, preguntó con cautela. Él abrió la boca. No salió ningún sonido. Tragó saliva. No, dijo al fin, en un hilo de voz. No lo sé. La enfermera frunció el ceño. Consultó una tablilla que sostenía contra el pecho. Figuran como hijos de Lara Hart. Pero el nombre del padre. Su voz se desvaneció. La miró con súplica muda. Ella se aclaró la garganta. No consta ningún padre en el acta. Solo su madre. Nacieron hace 3 años, señor Kane. Prematuros, pero sobrevivieron. Son
Bueno, todos aquí los llaman los trillizos milagro 3 años. La cifra retumbó en su mente como un tambor. 3 años, es decir, 4 después de que ella desapareciera de su vida, 4 después de que todo terminara. O al menos eso había creído. ¿Nadie más los visita?, preguntó, con voz extrañamente serena. No, la doctora Hart los trajo aquí hace 2 semanas, contestó la enfermera. Dijo que temía por su seguridad. Desde entonces, se niega a decir nada más. ¿Seguridad? ¿Por qué? No lo sé, murmuró ella, bajando la mirada. Solo dijo que si algo le pasaba a alguien vendría a por ellos. Un escalofrío recorrió su columna. Desvió la vista hacia las cunas. Uno de los niños se movió en sueños frunciendo el ceño de una forma tan suya que tuvo que morderse la lengua. Para no maldecir en voz alta, el parecido era demasiado perfecto. No podía ser casualidad que... ¿Qué se supone que voy a hacer ahora?, preguntó, como si ella pudiera ofrecerle alguna respuesta. La enfermera solo negó con la cabeza. Eso no me corresponde a mí, señor Kane. Se apartó del umbral y desapareció en el pasillo, dejándolo a solas con aquellos 3 rostros diminutos que parecían observarlo incluso dormidos. Caminó despacio hasta quedar junto a la cuna. Se inclinó con cuidado, incapaz de apartar la vista. Había pasado su vida controlándolo todo, anticipando cada jugada, asegurándose de que ningún detalle escapara a su dominio. Y ahora, en un cuarto anónimo de un hospital cualquiera, el destino le enseñaba cuán ingenua era su arrogancia. 3 niños, 3 vidas que tal vez eran suyas. Extendió la mano. Dudó un segundo, pero al final, con un temblor imperceptible, le acomodó el gorro a uno de ellos. El niño suspiró, y su manita se cerró en un puño. Él sintió que el corazón se le apretaba con un dolor que no sabía cómo nombrar. Si todavía quieres marcharte. La voz de Lara volvía, como onicolellano, pero ya sabía que no podía irse. Ni ahora, ni nunca. Se quedó allí, mirándolos en silencio, tratando de adivinar qué historia había quedado enterrada durante 7 años, y cuánto de ella estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué me hiciste, Lara?, murmuró al fin Khan, un cansancio infinito. Asterisk. La única respuesta fue el suave rumor de la lluvia tras los ventanales y la respiración tranquila de los 3 niños, como si el universo entero contuviera la respiración, aguardando que por fin aceptara lo inevitable. Y en el fondo de su pecho, un presentimiento crecía, como una semilla oscura. Aquello no era más que el principio. Y en el fondo de su pecho, un presentimiento crecía como una semilla oscura. Aquello no era más que el principio. Se quedó inmóvil, con la mano aún suspendida sobre la cuna. El silencio de la habitación se volvía cada vez más espeso, como si incluso el aire lo estuviera observando. Era absurdo en un hombre acostumbrado a negociar con presidentes, a desmantelar corporaciones enteras con un par de llamadas, reducido al temblor mudo ante 3 criaturas que ni siquiera sabían su nombre. Sintió un cosquilleo en la nuca, la vieja intuición que tantas veces lo había salvado en la sala de juntas. Una certeza sin pruebas, tan clara que le erizó la piel. A alguien, en algún lugar, esperaba saber si había venido, si había encontrado a los niños, si estaba dispuesto a reclamarlos o a marcharse para siempre. Se enderezó despacio, hondo, buscando la calma que siempre le había servido de armadura, pero no encontró más que una pregunta insidiosa. ¿Qué me ocultaste, Lara? Entonces comprendió que no podía quedarse allí contemplando Kunitaos mientras ella se moría. En otro piso había tantas palabras no dichas que apenas cabían en su pecho. Un torrente de acusaciones, de preguntas, de reproches, y una parte de él que, aunque la odiaba, todavía la amaba lo bastante para que le doliera respirar. Miró una última vez a los niños. Uno se movió, soltando un quejido. Tenía las mismas líneas en la frente que él cuando se frustraba. Aquella semejanza lo traspasó con una punzada tan honda que casi lo dobló sobre sí mismo. Lo resolveré, murmuró, sin saber bien a quién prometía. Sea lo que sea, lo resolveré. Salió al pasillo sin mirar atrás. Caminó con paso firme, aunque por dentro sintiera que cada célula de su cuerpo se desmoronaba. La enfermera Ortiz lo vio aparecer, levantándose de golpe como si temiera que viniera a exigirle algo. Señor Kane, ¿los ha visto? Sí, respondió con voz ronca. Ahora quiero verla otra vez. Ella no está bien, pero si insiste, puede entrar, insisto. La mujer asintió, y en su expresión hubo un atisbo de compasión. Abrió la puerta de la 612. Lara seguía allí, con los párpados entornados. Su respiración se escuchaba más irregular que antes. Cuando notó su presencia, forzó una sonrisa débil. «¿Volviste?», murmuró. «Apenas un hilo de voz». «Claro que volví», dijo él, cruzando el umbral. «Acabo de verlos». Ella tragó saliva. La garganta se le movió con esfuerzo. «Entonces, ya. Entiendes». «Entender», repitió él, y notó que el cansancio se desbordaba en un temblor de rabia. «No, Lara, no entiendo nada».
¿Qué clase de enfermo secreto es este? ¿Por qué demonios no me dijiste que existían? Ella desvió la vista, como si no pudiera sostener su mirada. No era tan simple, era tan simple como levantar un teléfono, o escribir una carta, o mandar a alguien, Lucas. Su voz secó. Si hubiera sido por miedo a ti, ¿crees que estaría aquí ahora, esperando que vinieras? La rabia se mezcló con un cansancio profundo, un desaliento que pesaba más que el rencor. ¿De quién son?, preguntó con voz baja. Y si vas a mentirme otra vez, te juro que salgo por esa puerta y no vuelvo. Y Lara cerró los ojos. Una lágrima rodó por su sien hasta perderse en la almohada. Cuando volvió a mirarlo, su expresión tenía una claridad que lo hizo contener la respiración. Son tuyos, susurró. Los tres. Un zumbido le llenó los oídos. Durante un segundo, todo el mundo pareció inclinarse, como si fuera a desplomarse. No puede ser. Lo es. Estás mintiendo, musitó. Sin poder reconocer su propia voz, jamás te mentiría. Con esto, dijo ella, con un temblor que era más miedo que otra cosa. Nunca sintió que un frío inmenso se le enroscaba en la nuca. Buscó algún rastro de mentira en su mirada, pero solo encontró esa mezcla de culpa y ternura que ella siempre reservaba para las verdades, que no se atrevía a pronunciar. ¿Por qué no me lo dijiste?, insistió. ¿Por qué esperaste hasta que te estás muriendo? Lara giró el rostro hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo compartiera su desamparo. Porque sabía que si te lo decía, vendrías uní, tragó saliva, y te quedarías. Aunque me odiaras, aunque no quisieras. Maldita sea, susurró él. Tenía razón, lo siento, murmuró. La voz se le rompió. Sus ojos brillaban, pero ya no parecían asustados. Parecían en paz. ¿Qué querías de mí ahora?, preguntó él, bajando la voz. Solo que los viera, que aceptara su existencia. Tosió. Quiero que vivan aunque no tengan que esconderse. Hay gente que los niños no deberían existir. Él frunció el ceño. ¿Qué demonios significa eso? Todo empezó con un proyecto, murmuró, en una investigación financiada por tu propia empresa. Sus labios se curvaron en una mueca amarga. Ironías de la vida. Se quedó en silencio, mirándola sin comprender. Ella respiró con dificultad. No puedo contártelo todo ahora. Pero si algo me pasa, hay una carpeta en mi apartamento. Está en la caja fuerte detrás del piano. Código 1906. Allí sabrás. ¿Por qué los tuve? Porque no podía decirte. No pienso dejar que mueras, le espetó. Voy a ir al mejor especialista, al mejor equipo. No vas a dejarme aquí con 3 hijos y un enigma. Lara sonrió. Y aquella sonrisa era tan triste que le hizo un nudo en la garganta. A veces, no se trata de lo que queremos. Un pitido prolongado sonó en el monitor. Él dio un paso adelante, sintiendo que el tiempo se quebraba. No, dijo. No te atrevas. Pero ella ya no lo oía. Su respiración se detuvo. La luz de su mirada se apagó. Ayuda, rugió, sin reconocer su propia voz. Necesito ayuda aquí. Enfermeras irrumpieron en la habitación. Todo se volvió ruido y confusión. Pero mientras ellas trabajaban en su cuerpo, él solo podía mirar su rostro inerte y recordar las palabras que le había susurrado. Hay gente que piensa que los niños no deberían existir. Y comprendió que, por mucho que deseara despertar de aquella pesadilla, ya no tenía salida. Y en el fondo de su pecho, un presentimiento crecía como una semilla oscura. Aquello no era más que el principio. Se obligó a apartar la mirada de los 3 niños, aunque cada fibra de su cuerpo reclamaba quedarse. Había algo hipnótico en verlos dormir, algo que le decía que si se marchaba, rompería un pacto silencioso que todavía no comprendía. Paró su mente, esa mente que había entrenado para no dejarse llevar por emociones. Sabía que debía regresar con Lara antes de que fuera demasiado tarde. Salió de la habitación sin hacer ruido. Cerró la puerta con lentitud, como si temiera que un solo chasquido despertara a los 3, y cuando quedó otra vez en el pasillo desierto, un vacío extraño se abrió en su pecho. Un hueco donde antes solo había certezas. Avanzó hasta la estación de enfermeras. La mujer de rostro cansado, la que había mirado su reflejo con curiosidad, lo observó llegar. ¿Están bien?, preguntó él, con la voz apenas más firme que un susurro. Duermen mucho, respondió ella. Son niños tranquilos. Number 2. Sulanora. A veces creo que entienden más de lo que deberían. Un escalofrío le recorrió la nuca. ¿La habitación 612? Cigar. La doctora Hart preguntó por usted hace un momento. No dijo nada más. No habría podido, aunque lo intentara. El camino de regreso se sintió más largo que antes. Cada paso estaba cargado de una gravedad nueva. El corazón le golpeaba el pecho con un ritmo lento, pesado. Cuando abrió la puerta de la habitación 612, Lara estaba despierta. Tenía los ojos fijos en el techo, la respiración entrecortada. La miró en silencio, tratando de recordar por qué se habían amado. Por qué, a pesar de todo el tiempo y el silencio, su sola presencia podía seguir hiriéndolo.
Ella giró el rostro con dificultad. Sus pupilas dilatadas buscaron las suyas. ¿Los viste?, preguntó, y su voz era apenas un hilo. Sí, respondió él, con un cansancio que sentía en los huesos. Tragó saliva. ¿Qué piensas? ¿Qué quieres que piense? Lara se acercó a la cama y se sentó en el borde. Que me miran con mi propia cara, que me recuerdan a un hombre que ya no existe. Ella esbozó una sonrisa triste. No, pretendía ocultártelo tanto tiempo. ¿Y qué pretendías? Esperar a que crecieran lo suficiente para mandarlos a buscarme. No, su mirada se nubló. Siempre supe que este momento llegaría. Solo no sabía si sería así y se pasó una mano por el rostro. Las luces del monitor parpadeaban con un ritmo lento. Todo en aquel cuarto olía a despedida. Necesito saber la verdad, dijo él al fin en toda. Lara respiró hondo, como si juntara el valor que le quedaba. Cuando me marché, cuando firmamos aquel último acuerdo, ya estaba embarazada. No lo sabía. Aún, me enteré unas semanas después. Él la miró sin pestañear. Cada palabra era como un dardo que se le clavaba debajo de la piel. Quise llamarte, prosiguió muchas veces. Pero pensé que sería mejor si no cargabas con esa responsabilidad. ¿Me estás diciendo que decidiste por mí? Su voz se quebró en un tono más duro del que esperaba. Sí. No apartó la mirada. Siempre decidía por ti, ni por mí. Fue mi error. Se inclinó hacia ella. Sus manos temblaban, pero no quiso esconderlas. Porque ahora, que esta noche, Lara cerró los ojos. 2 lágrimas rodaron por sus sienes hasta perderse en la almohada. Porque ya no puedo protegerlos. ¿De qué hablas? Su respiración se volvió áspera. Abrió los ojos con un esfuerzo visible. Ellos no son niños normales. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Por un instante, creyó que deliraba. ¿Qué significa eso?, murmuró, casi con miedo a la respuesta. Los tratamientos genéticos, los experimentos en los que trabajaba. Tosió, un espasmo que la sacudió entera. Lucas, ellos fueron concebidos con métodos que no deberían existir. Él sintió un vértigo que le nubló la vista. ¿Me estás diciendo que los manipulaste? No. Number 2. Así, dijo ella, con voz quebrada. No fue un experimento clínico, pero no puedo explicártelo todo ahora. Solo debes saber que hay gente que los busca, que no dudarían en hacerles daño. Se llevó una mano a la frente. La fiebre le quemaba la piel. El monitor pitó con un aviso suave. ¿Quién? No importa, susurró Ansi. Yo muero. ALSOL. Una mano que apenas pudo sostener en el aire. Prométeme que no los entregarás, que harás lo que sea por mantenerlos a salvo. Lara. Prométemelo. La miró a los ojos y comprendió que, pese a todo, no había espacio para la duda. La promesa ya estaba hecha. Aunque él aún no encontrara palabras. Lo prometo, murmuró. La tensión de su cuerpo se disipó en un suspiro. Sus párpados temblaron y se cerraron. Por un segundo, creyó que había muerto. Pero el monitor seguía marcando un pulso débil. La puerta se abrió con un crujido suave. Una enfermera entró, revisó las constantes de Lara sin mirarlo, y salió igual de rápido. Lucas se quedó solo. Afuera, la noche se espesaba contra los ventanales. La lluvia seguía cayendo con un rumor que parecía eterno. Se levantó y caminó hasta el cristal. Miró su reflejo en la oscuridad. Por primera vez en años no se reconoció. Los trillizos dormían unas puertas más allá, y él sabía, con una certeza, que le dolía en lo más hondo, que la vida que había conocido estaba a punto de desaparecer, que todo lo que Lara no alcanzara a contarle acabaría saliendo a la luz, que nada volvería a ser igual.